Bien, vamos a continuar con lo que es programación orientada a objetos. Hoy vamos a ver una característica muy importante de lo que es la programación orientada a objetos, que es el tema de la herencia. ¿Qué entienden ustedes por herencia? Y lo primero que se le venga a la cabeza, ¿eh? Ustedes tuvieran que definir, un nene chiquito le dice, ¿qué es la herencia? ¿Ustedes cómo le dicen? ¿Cómo le explican? Alguna característica que traes de otro lado que se te incorpora a vos. Más fácil, no tan es un nene chiquito que te está pidiendo que le expliques Lo, una herencia. lo que te deja papá cuando se va, cuando no está, cuando se muere. Bueno, eso es muy chiquito, lo que te deja alguien, sí, cuando deja de estar, pero lo que te deja papá, dijiste bien, o lo que te deja el abuelo, o lo que te deja alguien, es un familiar, generalmente el que deja herencia generalmente es un familiar. Está muy bien hacerlo con un familiar. Sí, es lo El que nos tío deja. lejano, profe. ¿Qué? ¿No te dejaron El nada? tío lejano. Ah, El bueno, tío rey. El tío lejano. lejano rey. Ese es el mejor porque uno no sufre de última si se muere, ¿no? Eh, Sí, pero bueno, lo podemos pensar así, como lo que nos están dejando, aquello que nosotros podemos llegar a incorporar gracias a que alguien, un antepasado nuestro, la hizo, trabajando, como fuere. Eso es algo, es una característica de la programación orientada a objetos. Ayer me contaba justo un alumno de otro lado que entró a trabajar en Accenture y su entrevista fue una entrevista técnica de la persona, y la entrevista técnica, toda la evaluación fue de programación orientada a objetos. Bueno, una de las preguntas eran cuál es, definime lo que es la herencia, y me acuerdo que le hicieron esta primera pregunta que le estoy haciendo yo a ustedes, tenían que explicar la herencia, y le dijeron, bueno, pero explicarlo como si fueses un nene chiquito, ¿cómo hacemos para entender lo que es herencia? Obviamente después le piden la definición clásica, pero eso es algo, una pregunta, por ejemplo, para una típica entrevista de trabajo. Le voy a compartir pantalla porque antes de ver lo que es herencia, vamos a ver que otra característica que tienen la programación orientada a objetos, que es la colaboración entre las clases. Es decir, que de una clase a otra clase podemos colaborar, podemos comunicarnos, podemos pedirle que hagan, nos pueden pedir que hagamos. Esto ocurre porque las clases están creadas dentro del mismo programa. Entonces, es un programador el que creó todas las clases, y a partir de ello no es que nosotros tenemos que cada clase es como un mundo aparte, sino que cada una de ellas la podemos utilizar para nuestro beneficio. Supónganse el siguiente problema. Un banco tiene tres clientes que pueden hacer depósitos y extracciones. También el banco requiere que al final del día calcule la cantidad de dinero que se ha depositado. Lo que se va a hacer, vamos a identificar cuáles son las clases. Esto es similar a lo que ustedes hacen en base de datos con las entidades. Clases, entidades, lo pueden ver de esa forma. Entonces, acá en este caso, obviamente vamos a tener la clase banco y la clase cliente. Además, se le tienen que definir los atributos, que los atributos en programación de objetos significa lo mismo que los atributos en base de datos, o sea, las características. Pero las clases, en este caso, tienen métodos. Entonces, bueno, definimos la clase cliente con los atributos. Por ejemplo, el cliente necesitamos saber su nombre, su monto. Y los métodos, o sea, las funciones que tiene ese cliente. El init, que es el que vimos la clase pasada, que es el que nos permite inicializar los parámetros. Supónganse que llamamos un método depositar, un método extraer y uno retornar monto. Es lo que necesita saber hacer un cliente. Entonces, esto es algo que ustedes me habían preguntado para qué se utiliza lo que es la programación orientada a objetos. Fíjense que acá lo que estaremos haciendo es describiendo una persona, sea, describiendo las características que tiene una persona. Estaríamos tratando de llevarlo más a lo que es un robot, digamos, si lo podemos pensar así. Con la otra programación era solamente para hacer cálculos, para resolver otro tipo de problemas, no problemas de la vida real. Acá, al definir la clase cliente con sus métodos, estamos definiendo una persona, estamos definiendo la característica, como si yo lo quiero agarrar a cualquier hotel y estoy diciendo, bueno, vos sos una persona, un ser humano, y sabés hacer esto. Y digo, vos sabés hacer el método de comer, dormir. El banco tiene tiene atributos, los tres clientes, que los clientes vendrían a ser objetos de la clase. Está la clase cliente, pero acá dijimos que teníamos tres clientes. Cada cliente sería un objeto de la clase.
El banco también tiene el método init, el método operar y el método depósitos totales, que es el método que que nosotros queremos que nos diga cuánto es que queda al final. Si eso lo tenemos que hacer con código, esto es lo que van a ir haciendo ustedes, nosotros vamos a ir definiendo, por ejemplo, vamos a hacer esto que uno lo tiene que pensar en principio de forma abstracta y después lo tiene que llevar al código. Entonces, definimos, bueno, decimos, está la clase cliente y sus métodos. El método se escribe así, def init self, acuérdense que pasamos ese parámetro self para poder inicializar, y el nombre del cliente. Entonces, en self nombre guardamos el nombre que se haya ingresado, esto quiere decir que se ingresó el parámetro nombre, y arrancamos con el monto igual a 0. Inicialmente el monto es 0. Otro método que se llama depositar, obviamente siempre le ponemos el self, acá alguien va a ingresar el monto, y lo que estamos haciendo acá es sumándole el monto anterior, o sea, el monto que tenemos, le sumamos el monto que se va ingresando, porque el monto no siempre va a ser el mismo. Cada vez que definamos el método extraer, siempre acuérdense, le pasamos self para que esto sea un parámetro y una variable. Y también hacemos la diferencia entre el monto que había menos el monto este que se le está ingresando. Porque acá estamos extrayendo, ¿no? Y después cuando hacemos retornar, lo que estamos usando es la función return, la cual ya estuvimos viendo también, y retornamos el monto. O sea, en las funciones cuando nosotros ponemos un return, es una palabra reservada, return quiere decir que estamos devolviendo. Luego, también está el método imprimir. Imprimir lo que va a hacer es imprimir set nombre, esto quiere decir que estamos poniendo el nombre del cliente, tiene depositada una suma de self monto. Esto es una forma de llamar a cada uno de estos. Luego también necesitamos tener la clase banco, donde obviamente tenemos que inicializar. Lo que estamos haciendo acá sería cargando los clientes, o sea, cargar los clientes significa crear objetos de esa clase. O sea, lo que hace la clase banco con su método es crear objetos y lo llama de esta forma. El banco tiene el método operar. Supónganse, acá estamos definiendo que el cliente 1 deposita 100, el cliente 2 deposita 50. Acá estamos creando los objetos y estamos pasando los parámetros de lo que están depositando o extrayendo. Porque puede haber tanto depósitos como extracciones. Y luego, también hay otro método que se llama depósitos totales. Ustedes se están dando cuenta que lo que estamos haciendo nosotros, no lo estoy diciendo, pero hay muchos parámetros, como este de monto, que está acá y está acá. O sea, y este monto primero estuvo en la clase cliente y después, o el nombre del cliente estuvo en la clase, y después va a estar también eh, en la otra parte. O sea, una cosa es lo que hace el cliente, otra cosa es lo que necesita el banco. Bueno, lo último que tendremos que hacer es printear cuál es el total de dinero del banco, es total. Ese total era algo que se calculaba haciendo el objeto 1, que sería el cliente 1, donde se le aplica el retornar monto, que es un método, más el cliente 2, donde se le aplica el retornar monto, más el cliente. Bueno, entonces, fíjense que ahí estábamos utilizando varios métodos de distintas clases. Al final, printeamos esto. El bloque principal, o sea, el programa en sí, lo que va a hacer es crear un objeto, banco 1, que se va a llamar, que va a aplicar, banco 1 es de la clase banco, banco 1 va a operar, y banco 1 va a mostrar los depósitos totales. O sea, a partir de las clases que se han creado acá, nosotros tenemos que el banco va a aplicar, el banco 1, perdón, es un objeto de la clase banco, y el banco 1 va a aplicar el método operar y el banco 1 va a aplicar el método de depósitos totales. Eso es lo que estaría haciendo este programa.
¿Qué es lo que estábamos nosotros tratando de ver? Que entre distintas clases puede haber una comunicación entre ellos y podemos utilizar lo que se hizo en una clase en otra. No es que lo tenemos que, si nosotros queremos saber el monto, cada vez que necesitamos saber el monto lo tenemos que calcular desde nuestra clase, sino que le podemos pedir prestado, le podemos pedir ayuda a otra clase para que nos informe, por ejemplo, cuál es el monto que se ha depositado. Esta es una característica que tiene la programación orientada a objetos. Se va comprendiendo más o menos lo que estuvimos haciendo. Lo que me gustaría es que ustedes lo puedan copiar, si lo tienen, y que vayan tratando de entender, porque después lo voy a agarrar a cada uno de ustedes y le voy a decir que me expliquen, como hicimos la vez pasada. Bueno, no leer es largo. Ustedes cada vez que van leyendo algo de esto, tienen que darse cuenta o identificar para qué es cada método. Qué es lo que estaría haciendo, qué es esto, qué es aquello, qué es esto del set punto. Profe, ¿sabe que a pesar de todo, no me termina de quedar claro ni en JavaScript ni acá? Bueno, JavaScript tiene algo parecido al self, pero no es self, que ahora no me lo acuerdo, pero el self. ¿Qué es el self en sí? O sea, sé que hace referencia al objeto en sí mismo, pero ¿me lo podría explicar de una manera un poco menos técnico? Ah, a ver, a veces, no sé si, bueno, no sé si lo has visto en otro, vendría a ser no es una palabra reservada, pero muchas veces utilizan caracteres para esto. ¿Nunca viste el carácter, el símbolo del peso o el arroba en Excel, por ejemplo? ¿Para qué se utilizaría? O sea, es como parte de la sintaxis. Sí, es parte de la sintaxis. Lo que pasa es que cuando se lee que hay un self, el compilador dice self y algo más, se está refiriendo a un atributo y no una variable. Mm. Básicamente esa sería lo más fácil que se puede explicar. Que lo que Yo un poco viene había después, entendido que yo lo que un poco entendía, no sé si estará bien, es que es como una especie de bandera que indica yo estoy parado acá en en esta clase, en este claro, y lo objeto. que sigue es un atributo, Ajá, no lo que sigue es un atributo, no es una variable. Sí, ajá, bien, es eso, la palabra que dijiste vos está mejor que la que yo te di, es una bandera. Bueno, una vez que vos ves el self, sabe el compilador que lo que viene es un atributo, no una variable. muchas gracias, profe. Una característica propia de la clase y no algo que varía. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué? ¿Qué diferencia entre un atributo y una variable? Y en la posición de memoria donde lo va a ubicar. Básicamente eso, porque después es muy parecida a la definición. Pero a la postre, a las utilidades, un atributo se ubica en una posición de memoria distinta que una variable. Esa sería la explicación más Muchísimas sencilla. gracias, profe. La verdad que me sacó un largo tiempo de dudas. ¿Está bien?
¿Puedo volver un poquito para atrás? Que estaba en def imprimir. Profe, me retiro 2 segundos por si me llama, ya vuelvo. Profe, ¿se podrá adelantar un poquito, por favor?
Profe, una duda nomás que me llama la atención. ¿Se podría pasar lo que serían los objetos clientes como parámetros para el objeto banco? No, pues no sería un atributo. Lo único que puedes pasar es un atributo, no un cliente. El cliente lo toma como un objeto. Le pasas atributos, no clientes. No objetos, perdón. Ah, bien, bien. Que quería saber si se podía pasar un objeto como parámetro de otro objeto. No, No. bien. Profe, no logro que me funcione. Me tira un error después de la variable total. No logro encontrar dónde está el error. No me doy cuenta. Mm, ¿Querés está silenciado, compartirlo? ahora sí. Dale. No, me parece que como que faltaría definir los últimos tres renglones de cliente e imprimir, cliente uno 2 y 3, pero no sé si a los chicos les funciona menos. Yo no logré hacerlo. Falta el bloque principal. Banco uno, ¿pusiste? A ver, Eh, te comparto, mirá. Esta parte. sí, lo tengo. Sí, sí, sí. Pero ahí arriba donde dice print, el total de dinero de bancos es total. A partir de ahí, Este total. en el print me tira un error. Lo vemos. A mí tampoco me funciona, profe. Me salta que no está definido el nombre banco. Lo vemos. Se ve ahí. Sí. Si no me equivoco, profe, hay un igual, hay un signo más de más en algún lado. Este que está acá. ¿No será la indentación de total? Total. No, está, Ah, igual está bien. Ah, pero a ver, para. Sí, estación de total. Dato cuando creas el método depósitos totales. Pues, no, total ahí en la línea más arriba, correlo. Este, No, el de arriba. El renglón de arriba. Y tampoco, ¿eh? no, creo que le falta una orientación más. Más. Fíjate cómo, pensalo, Juan. ¿A dónde están todos puestos? Ahí está. correcto. Estaba mal el archivo que pasé igual, ¿eh? Ahí está. No, está bien, ¿no? La idea es que me diera cuenta yo, pero no la encontraba, ¿no? ¿Vieron que aparece ese más self cerrar esa parte, mirá. Más, no, eso déjalo. Ven que en una parte aparece el más self, ahí donde estaba ¿Saben para qué es eso? Para que sume lo de cliente 3, no. Está sumando entre ellos, sí.
Esa, es una operación, la operación suma en ese caso. Pero se están dando cuenta que se están sumando tres valores que se cargaron solos. O sea, nosotros le pasamos los valores y acá lo estamos sumando, no le pusimos el resultado directamente, estamos haciéndolo en formato de suma de atributos. Bueno, no Correcto. importa. ¿Dejo Bien, de compartir, profe? sí, por favor. ¿Y Micaela lo solucionaste? Porque era otra cosa, me parece lo tuyo, por lo que te decía el resultado. No, no lo solucioné, Ah, pero querés no, compartir. no tengo para compartir porque estoy desde el celu y la compu. ¿Qué te Ahí dice? le saco una foto y lo Ah, dale, muevo dale. al... Dale, ahí la vemos. Profe, consulta, pero hasta acá no vimos nada de herencia, ¿no? Todavía. No, no, el próximo Ah, otro. Pero primero le bien, quería bien, mostrar que se podían comunicar entre ellas las clases. bien. Porque a mí también me está dando un error. Eh, en el, en la primera definición me dice invalid syntax y parado en los dos puntos. Mostranos, vos sí podés compartir. Me está pasando lo mismo a mí. No, le le estoy dando vuelta y me dice error de sintaxis, le quito los dos puntos, le pongo los dos puntos y no hay manera. Son dos guiones bajos, Martín, el init. El guión bajo son dos. Es un método que ya trae Python y son dos guiones bajos. Me estás muteado igual, ¿eh? No, no, dos guiones bajos. Ahí te hace un espacio. Pero después, fíjate que el def, ahí también. Pero el def está en negro, tiene que estar en amarillo. Dame un espacio. Ahí estamos. No veo, Micaela, el error. Tendría que ver antes cómo definiste banco. La clase banco tendría que ver. Bien. Y es una coma ahí, Martín, no punto y coma.
No creaste el atributo cliente, dice, a ver. Revisá cómo lo copiaste, pues dice que tiene algunos errores de copiado, me parece. ¿Y qué me falta? ¿Crear el cliente? Sí, pero igual lo veo. Está bien indentado, Micaela, está igual la cantidad de espacios antes del def y en banco. En la clase, Sí, creo que sí. Em, a fíjate, ver. me parece que tiene un espacio de más. Ahí lo pruebo. Tranquilo, ya va a salir. Sí, era eso, profe. Estaba mal orientado. Fíjate que es una pavada, pero no te deja. Y apenas me daba Sí. cuenta, pero lo vi medio torcido. ¿Martín te anduvo o todavía no? Estoy medio perdido, no sé qué es lo que me falta. Ahí te decía que no estaba creada la línea 20 y la línea 34, revisá. Pero no estaba viendo cuáles eran esas líneas. Yo creo, Martín, que era lo de init, puede ser que te faltaba de banco. No creo que estaba, pero estaba mal definido. O Ah, era. está. La parte init lo tenías o no, Martín, que lo definiste de vuelta, lo guardaste bien todo, ¿no? Con los dos guiones bajos. O era. Ah, claro, lo definí en cliente, pero en banco no. Claro, en cliente y en banco lo tenés que definir. Porque si no, no te aparecían los clientes. Por eso lo que te decía no tenían los objetos creados.
Bueno, seguimos, ¿les parece? A ver, vamos a hacer algo parecido a lo que vimos la clase pasada, y no vimos, hicimos. ¿Algún voluntario? No saben ni para qué, pero ¿algún voluntario? Yo, profe. Dale, Azariel. Hacé de cuenta que vos sos yo. Si querés, tenés para el PDF, ¿lo querés compartir vos? La idea Ah, es tengo que leerlo. leerlo, Bien, explicarlo, pero cada vez que vayas leyendo, tenés que ir diciendo qué es lo que se está haciendo. bien. Sí, sí. Dale, a ver. Lee el Eh, problema y anda explicando, pero hablando en términos técnicos. O sea, donde hay en una términos. clase, vos tenés que leerlo, pero no leerlo de corrido como si fuese una lectura que puede leer cualquiera. Una lectura identificando donde hay un método, donde hay una clase, donde se está creando un objeto, donde se está pasando un parámetro, qué es lo que se está haciendo. Bien. Más abajo eso. Esto. No, no, más abajo, más Bueno, abajo, más abajo. más abajo. Segundo problema, problema 2. Ah, el problema 2. Bien. Ahí está. Problema 2. A ¿Qué ver. pide este problema? Y describirlo. Ahí está el código. Bien. Escribí Eh, técnicamente. bien. O sea, arranco leyendo desde acá, desde arriba del todo. Claro, Bien. Plantear un programa que permita jugar a los dados. Las reglas del juego son: se tiran tres dados y los tres salen con el mismo valor. Mostrar un mensaje que ganó. Y si no, que perdió. O sea, tienen que salir los tres dados del mismo, del mismo número. claro, Si lo sale, gana, si no lo sale, si salen distintos números, pierden. Lo primero que hacemos es identificar las clases. Podemos identificar la clase dados y la clase juego de dados. Bien, luego los atributos y los métodos de cada clase. Entonces los dados van a tener atributos que serían los valores, o sea, los números que tiene cada dado, de cada cara de los dados. Y los métodos serían tirar, eh, imprimir, que imagino que, bueno, nada, muestra el número que sale. Y el retornar valor. El retornar valor yo imagino que sirve para pasárselo como parámetro a juego de dados. claro. Este, Es lo que van a compartir, sí. claro, es lo que, lo que van a compartir. Entonces, bueno, arranca con un import A random. ver, espera un poquito. Déjame aclarar algo. ¿O querés aclararlo vos lo que es el import random? No, no, adelante, sí, por favor. Ah, Ahí, igual, sí, perdón. vieron que ahí dice import random. Hasta ahora no vimos nunca qué es eso. Import random, cada vez que uno pone la palabra import, lo que está haciendo es agregando una librería, se dice. Imagínense que es lo siguiente. Cuando uno descarga el programa Python, se descargan con sus, vamos a decir, librerías. Esto vamos a llevarlo a palabras, palabras cotidianas. Imagínense que se descargan sus libros o con sus conocimientos más comunes, donde podemos hacer las cosas que hicimos hasta acá. Pero si queremos hacer algo más complejo, tenemos que decirle a Python que se descargue o que se aprenda el libro. En este caso es random. Random es una función que seguramente nos va a tirar un valor random. O sea, cuando arrojamos los dados nos puede salir un valor random. Entonces le estamos diciendo que incorpore la librería que se llama random. Y esto lo hacemos porque originalmente, como les decía, el Python o cualquier lenguaje viene con lo básico. Entonces, de esta forma, a partir de ahora, para este programa solo, va a estar esta librería donde vamos a poder utilizarla. Básicamente es eso. Después en algún momento vamos a ver un poco con más detalle lo que es el importar cosas, pero acá necesitamos para poder trabajar import random. Siempre los import es lo primero que vamos a escribir, no solo en este lenguaje, sino en cualquiera. Cada vez que nosotros empecemos a hacer un programa en algún otro lenguaje, vamos a tener que importar lo que necesitemos. Insisto,
Los primeros pasos van a ser con las cosas básicas que ya trae el programa por defecto. Y si no, tenemos que importar librerías, se dice. Bueno, ¿qué necesito importar? ¿Qué necesita mi lenguaje tener más a mano de lo que no trae habitualmente? Una explicación muy sencilla, ya la vamos a agrandar un poco más. Pero por ahora es eso. Importa la función random que eh, naturalmente no tiene Python, pero es capaz de aprendérsela. Ahora sí. Bueno, entonces arrancamos definiendo la clase dado. Eh, bueno, usamos el self.valor. Acá ¿Qué es eso? La estamos clase dado haciendo, dice def, tirar, ¿qué es? perdón, ¿en dónde? Acá, Ese en def, tirar. tirar. Esto es un método. Sí, ¿qué hace ese método? Lo que hace es tirar un número random, o sea, selecciona un número random entre 1 y 6, imagino, que el Sí. primer parámetro es el más chico, el número más chico y el número más grande ¿Qué hace que pueda después admitir. cuando tira ese parámetro? ¿Qué hace? ¿Dónde lo guarda? Lo guarda en self.valor. Bien. El self.valor, bueno, después viene el método imprimir, lo que hace es imprimir el valor del dado, que sería el self.valor que nos dio acá arriba con el random. Después va a retornar el valor, que bueno, esto lo que habilita es que después ahora en otra parte del código podamos agarrar ese valor y hacer algo con eso. Bien. Imagino que, bueno, class juego de dados, acá lo que estamos haciendo es definir una nueva clase llamada juego de dados y definimos los atributos iniciales, No, los métodos. los métodos iniciales, perdón. Y, qué interesante, self.dado1, que sería el primer eh, atributo. No, a ver, Eh, fíjate, ¿dado quién era? Andá más arriba, a ver. y dado es la clase, o sea que cada atributo llama a la clase dado por separado. Más o menos. Ahí dado es una clase. Cuando vos pones self dado uno, ¿qué estás haciendo ahí en ese momento? Ac- Acá estoy definiendo Eh, el método, el atributo. no, eso estás haciendo un objeto, estás creando un objeto de la clase dado. Self Ah, dado claro. uno igual dado y entre paréntesis, estás creando un objeto que se llama dado uno de la clase dado. Ah, o sea, dentro del objeto juego de dados estoy creando el objeto dado. Dentro de la clase juego de dados, estás creando un objeto de la clase dado. Fíjate bien de vuelta. Perdón, Bien, perdón, ¿dentro de un método está creando un objeto? ¿Sí? El método crea objetos. el método crea objetos. Claro. Qué, qué bueno que está. Bueno, entonces después definimos un método jugar que lo que va a estar haciendo es llamar al método. No, acá sería ya llamar Al objeto. al objeto, claro. O sea, a la variable que contiene el objeto. Claro. ¿Y qué hace? Y acá llama al método tirar, que estaba por acá arriba. Bien. Y El bueno, objeto aplica el método tirar. El objeto dado uno aplica el método tirar. claro, mediante esto, o sea, por haber hecho esto, podemos acceder a las características de dado. Si no hiciéramos esto, no podríamos, Claro, a los métodos. Sí, a los métodos. sí. Después, bueno, también imprime, que es El el objeto dado uno, método el objeto dado uno hace el método tirar y hace el método tirar, imprimir. imprimir. Después el método dado 2, El o objeto sea, dado dos, el objeto dado 2 llama al método tirar de nuevo por separado y claro. después lo vuelve a imprimir por separado y el método dado 3 hace lo El mismo. objeto, El esos son objeto, el objetos dado objeto, tres, aplica el método. Y por eso el le digo de objeto. hablar con técnicamente. Bien. Seguí. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Eh, abajo? bueno, El después tenemos el if que lo que está evaluando es si
self.dado1 retorna un valor, o sea, si el No, a valor ver, que no, 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 retorna el no, if, no, 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 pensalo bien. sí, si el valor que retorna el if es igual, No, pensalo bien. Mirá, te ayudo. Fíjate que retornar valor es un método también, porque está entre paréntesis. Eso es un método. El es verdad, dado uno, el objeto dado uno, aplica el método de retornar valor. retornar valor. Si este valor el valor que nos devuelve el dado 1 es igual al valor que nos devuelve el dado 2 Pará un y poquito, para. El objeto dado uno aplica el método de retornar valor. que nos El va a devolver un objeto valor. dado 2 aplica el método de retornar valor y se comparan. Si Se son comparan, iguales y el dado uno que aplicó el método de retornar el valor, también comparándose con el objeto dado 3 que aplicó el método de retornar el valor, son todos iguales, se printea que ganó, si no, se printea que perdió. exactamente. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a notar. ¿Dónde hay un objeto? ¿Dónde hay un método? Ustedes están viendo, dado uno, por ejemplo, punto, ahí es obvio que es un objeto. Después están viendo un nombre, retornar valor, entre paréntesis, eso es porque es un método. Si no es un método, es una clase. Lo que pasa es que no es una clase porque si no, antes tendría que haber estado la palabra clase. Y ahí no se está creando el método, se está aplicando el método, porque si se estaría creando el método, tendría que tener la palabra antes de. Todas esas cosas son las que uno tiene que empezar a, porque como uno lo dice, como uno lo está pensando, ¿no? Por eso es importante, Perdón, sí. ¿cómo diferencio entre un método y un objeto? Acá, en el código. Si se está creando el método es porque antes está la palabra def. Se está creando. Ahí, ¿ves? Ahí vos ves un def, listo. Ahí se está creando un método. Si vos estás creando un objeto, andá más arriba, a Sariel. Más. No, más abajo, perdón, más abajo. Ahí donde Acá, dice dado uno más abajo. Más más abajo. abajo, acá. Ahí. Dado uno igual arriba, dado Acá, uno perdón. igual dado, o sea, dado era una clase. ¿Cómo nos damos cuenta que dado era una clase? Porque estaba definida como class dado. Dado, ahí es donde estamos creando el objeto, dado igual, un solo igual, no igual sería una comparación. La clase es porque lo que está a la izquierda de la clase es un objeto. Lo que está a la izquierda de la clase es un objeto. Si al objeto le ponemos punto y un nombre entre y paréntesis, es que lo que está del punto a la derecha es un método. Como está ahí, Y por eso, ejemplo, dado 3 punto imprimir, por ejemplo. Imprimir, como dado 3 es un objeto, el punto, lo que está a la derecha es un método. Fíjense la diferencia entre dado 1 punto tirar y dado 1 igual a dado. Tirar es un método, dado es una clase. Profe, ¿podré repetir esta última línea porque para ver si entendí bien? No, si la voy, Porfa. yo te digo si lo entendiste bien, dale. Bien. El self.dado1 es que está acá arriba, que lo ¿Quién definimos es? acá arriba. ¿Quién es? Este. Sí, ¿qué es eso? Esto es un método. No, es un objeto. Un objeto, por amor de Dios. Esto es un objeto. Entonces, el objeto. Lo que pasa es que me confunde el self, por eso. Por eso Si fíjate, yo el, ni ob- no nombro el self. Omitilo, si querés todas las veces omitir el self. El self es Bien, como dijiste vos, es una bandera, no le des importancia, ya está. bien, eso me facilita un poco. Si el objeto dado uno, acá lo que estoy haciendo es llamar al objeto dado uno y llamar al método retornar El valor. objeto aplica el método, Claro, por el punto que estamos utilizando acá. claro. Llamo el retornar valor y me retorna el Va a retornar un valor valor, punto va a acá. aplicar el método y va a retornar un valor, sí. Va a retornar un valor. Ese valor se compara con el del objeto dado uno, que Dado 2, también retorna un valor, que también aplica el mismo método. que Porque también aplica el mismo método que pensá una nos... cosa, pensá una cosa. Vos sabés que retornar valor retorna un valor. Ahora,
se podría llamar Pepito ese método, Ujú. porque a vos te estás confundiendo con que retornar valor realmente retorna un valor, claro que lo hace, pero olvídate, se puede llamar de otra manera. No pienses que el nombre Claro, tiene que decir lo que tiene que hacer. bien. Entonces, esto nos da un valor. Sí, Ese valor al mismo tiempo, eh, si se da que además el objeto del lado uno cuyo valor nos retorna, pará un poquito, ¿eh? No es el objeto del dado uno. El objeto que se llama dado uno, que aplica el método de retornar valor, sí, a lo mejor se escuchó mal, pero quise decir no del. no, no, pero uno como lo dice lo está pensando. Ojo con eso, pues no es lo mismo. Retorna, nos da Aplica otro el valor, método, retorna, claro. nos da otro valor, y el objeto dado 3 que nos retorna otro valor, son iguales, o sea, el valor de dado uno y el valor de dado 3 son iguales, y al mismo tiempo el valor de dado uno y el valor de dado 3 también son iguales, ganó. Y Se si no, perdió. tutea que ganó. Dejo de compartir, profe. Como quieran así, más tienen que copiar todo ese programa. Y creo que no sé si terminaste o sí. A ver, más abajo que hay. Ah, y después ¿Qué es eso? A ver. el bloque principal lo que hace es define el primer objeto, juego Muy dados, bien, bien, bien. Y ahora, llama, bien. Juego llama dados. Ese juego guión bajo dados, ¿qué es? un objeto. Bien. Y después ese objeto, ¿qué aplica? Este Abajo. objeto aplica a la clase juego de dados. Sí, sí, ahí se crea el objeto de la clase. Y Sí. abajo, Y abajo lo que hace es juego de dados punto jugar. Acá está llamando al método jugar claro, de juego de dados. Acá está llamando a esto. claro. El objeto aplica el método jugar. Ahora sí. Bien. Bueno, Entonces yo puedo crear objetos objetor de dentro, clases. Sí. objetos de clases dentro de un método o Puede ir a donde crear. vos quieras. Sí, sí, donde vos quieras. Antes también, porque esto acordate que no se lee línea a línea, sino que se lee todo y después se va compilando. Incluso podés crear objetos sin haber creado la clase. Después la tenés que crear en algún momento, ¿no? Pero esto es lo que choca un poco con la programación tradicional. Bien, se me complicó todo. Sí, pues bueno, trae otras consecuencias el aprendizaje de este paradigma de programación. ¿Sí? Es común que pase esto porque uno si está acostumbrado a otra cosa, esto choca con lo que nosotros sabíamos. Sí, totalmente. Esta es una Profe, buena práctica hacer esto que les hice hacer a salir hoy. Lo van a ir haciendo todos. Ya lo hicieron algunos en la clase pasada. Lo van a ir haciendo también. Viendo a ver, porque esto después va a ser su vida. Es decir, leer código que otro escribió, pero tienen que saber qué es lo que está haciendo ese código. Cualquier prueba técnica va a constar de esto que les estoy mostrando. Bueno, ¿qué hace le van a preguntar, ¿qué hace este código? Ustedes tienen que hacer una descripción como la que estuvo haciendo Sariel, bien hecha. No, tienen que explicar qué es lo que termina cuál es la consecuencia de hacer ese programa. Básicamente es la tarea que ustedes tienen que hacer. Y uno como lo lee o como lo puede explicar es como lo está entendiendo. Entonces, fíjense que yo le corregí hasta la última palabra, porque no es lo mismo de el objeto que el objeto que. Entonces van a ir hablando, porque a lo mejor ustedes me escuchan a mí, piensan que yo lo digo así, no se saben si lo estoy diciendo bien o no. Y la idea es que ustedes también empiecen a incorporar ese vocabulario técnico sobre esto. Tranquilo, que no pasa nada, nadie va a desaprobar por decirlo mal, ¿eh? No se preocupen, la idea es que lo practiquen. profe, una consulta. Sí, Lucas. No sé si ya lo había hablado en otras clases. Em, Acá, por ejemplo, cuando en el método jugar de la clase juego de dados, cuando se hace el condicional que se está utilizando para el condicional, un método de la clase de dados retornar valor.
eso es por lo que vendría a ser el tema del encapsulamiento, Claro, porque también se podría hacer la validación con el atributo. sí, pero bueno, otra de las características que tiene la programación orientada a objetos es el encapsulamiento que todavía no vimos, la Ah, definición. claro, no sabía si ya. Pero es como un tema para no. Como de seguridad Claro, sería. es una, es algo, un beneficio que tiene la programación orientada a objetos, que es encapsular, se refiere, yo les comento a los demás, es como cuidar que, cuidar lo que nosotros estamos haciendo y que nadie se meta en ello. No sé si la estoy definiendo del todo correctamente, pero encapsular vendría a ser eso, que nosotros retornamos un valor y que nadie nos lo pueda modificar. O sea, compartimos si queremos. Si no queremos, no compartimos. Vendría a ser algo así. No, pues ahora estoy diciendo también que una clase puede colaborar con otra. Bueno, si quiere. Si no quiere, no. Podemos crear nosotros clases que quieran compartir y podemos crear clases que no quieran compartir. Eso lo vamos a ver más adelante. No todas las clases Bien, tenemos que tenerlas a la vista o para que se compartan con los demás. perfecto, gracias. Profe, yo necesito una revancha después. La próxima, estudiar para la próxima. Bueno, les dejo un problemita para que hagan. Vamos a ver, terminar de ver bien la clase que viene. Entonces, lo que es. De todas maneras, mira, Sariel, acá está la explicación de cómo lo tendrías que haber dicho bien. Léetelo. Sí, a mí o sea, lo que me pasa es que yo lo leo y lo entiendo lo que hace, pero nunca me había puesto a explicarlo así de esa manera. No, no, nunca se me había ocurrido explicarlo en voz alta. Les dejo este problemita planteado para que puedan hacer. Solo un problemita. Y la clase que viene entonces veremos bien lo de herencia. Pero esta es una técnica, una propuesta que van a empezar a hacer, la de la explicación para los demás. Uno como, uno como piensa, habla. ¿Qué parece? Uno lo puede pensar, no lo puede decir, no lo puede decir, no lo puede pensar. Entonces, de la forma que ustedes están leyendo, están hablando, es que están pensando. Y la idea sería corregir esa forma, o corregir, que lo piensen de la forma adecuada para estos contenidos. Insisto, no es para retarlo, no es para nada, pero sería una muy buena práctica que ustedes se pongan a explicar. En principio, lo mejor que pueden hacer es explicarlo a un compañero, porque generalmente hay menos vergüenza, uno aprende más también con los que tiene, con los que se considera como uno. Por lo general, esto se llama zona de desarrollo próximo. Por lo general uno aprende mejor con sus colegas, uno aprende mejor con los que uno considera que están a la par. Es normal, generalmente, cuando uno está con un docente, cuando está con alguien, a que considera que tiene más conocimiento, que no aprendan tanto como si estuviesen aprendiendo con alguien que consideran par. Por eso, lo ideal sería que ustedes le puedan explicar a alguien y que el otro entienda. Si el otro entendió, ganan los dos. ¿Por qué? Porque ganó el que se le explicó y ganó el otro que estuvo pudiendo explicarlo. Entonces, esa es una buena práctica. Y después practiquen también esto de leer algún código y tratar de poder explicarlo, pero con definiciones técnicas. Insisto, es una de las principales evaluaciones que se dan en las entrevistas de trabajo. Le dan un código y le dice, bueno, ¿qué hace este programa? Explícame qué hace este programa. Entonces ahí ustedes tienen que decir, bueno, el objeto tal, aplica el método tal, primero se define la clase tal, después se crean los objetos tal de la clase tal, se aplica el método tal, que hace tal cosa. Eso es lo que ustedes tienen que saber en cualquier evaluación en una entrevista laboral, muy similar a lo que estoy haciendo con ustedes ahora. ¿Sí? Gente, nos vemos el lunes. Seguimos con herencia. ¿Sí? Traten de hacer el problemita que les quedó y practiquen Ok, esto que les estoy profe. diciendo. ¿Sí? Muchas Dale, gracias, Gracias. profe. Nos vemos. chao, nos vemos.